Bueno, ese de tesorería o estado de flujo de caja es uno de los estados financieros básicos que les dije eh, para análisis horizontal y vertical, únicamente estado de situación financiera y estado de resultados. Incluso les dije, ya que vayamos a ver las razones, siempre las razones utilizan cuentas del estado de resultados y del estado de situación financiera. En este punto nosotros no tenemos que utilizar el estado de flujo de caja, lo dejé ahí porque, como les dije, este ejercicio parte de un ejercicio de presupuestar estados financieros. Si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí en caja final es lo que a la larga va a la cuenta de efectivo. Pero ya, por eso quedó el estado de flujo de caja ahí. Pero ustedes únicamente van a usar en estos momentos el de balance y el de resultados. ¿Ok? Vale. Bueno. Creo que era John el que me había escrito con una pregunta respecto a Bimbo. Sí, profe. ¿Le puedo compartir pantalla o se la digo así nomás? Como prefiera. Porque te va a compartir pantalla, ¿sí? Listo. Mira, profe, lo que pasa es que estábamos viendo los informes anuales de la empresa. Sí. Y entonces, por ejemplo, hay valores que no son los mismos para cada año, ¿sí entiendes? O sea, digamos, este es el informe del 2017 y hay cuentas que tienen otros valores. Digamos, aquí, por ejemplo, en otros activos netos, Sí. tenemos 1966 en el año 2017. Listo. Es este. Eh, Y en otros, bueno, ya sé qué es lo que pasa y les comento. Qué pena que lo corte así. Eh, con algunas empresas pasa exactamente eso. ¿Qué es lo que estaba diciendo yo? Un ejemplo, yo me voy a ver el informe de 2019 y aparecen unos valores en el año 2017, por decir algo. Me voy a ver el informe de 2017 y están otros valores diferentes. Y a veces queda uno como miércoles, entonces, ¿cuál de los dos cojo? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? ¿Por qué suceden esas cosas? Y primero, recomendación, tomen la información del informe más reciente. Ejemplo, cogieron año 2000, aparecen de a 3 años, ¿cierto? Sí. Entonces se van y descargan el informe de 2019 y del de 2019 toman la información de 2019, 18, 17. Les quedan faltando 2 años, 2016, 2015, pues van y buscan el de 2016, listo. O si quieren coger el de 2017 para coger 2016 y 2015, ya es decisión de ustedes. Lo primero. Lo segundo, créanme que yo tampoco me voy a ir al detalle de fijarme, no, ustedes cogieron los datos que estaban en el de 2019, en el de 2017 y debieron coger los de 2019. Tampoco me voy a ir a ese detalle. Ahora, ¿por qué pasan esas cosas? Muchas veces porque se está haciendo la transición a normas internacionales, muchas veces. Entonces, en esa transición, varias cuentas se modifican. No es lo mismo la contabilidad nacional que la contabilidad con normas internacionales. La gran mayoría de veces es por eso. No les puedo afirmar, ahí sí, lo que les digo, tendría uno que ir a mirar, no sé, preguntarle al gerente financiero, oiga, ¿qué pasó aquí? O ya entrar a leerse en detalle el informe de auditoría, si uno quiere saber qué fue lo que pasó en esos años.
pero casi que seguro es por la transición a normas internacionales. Lo que les digo, ya si quieren revisar los informes de auditoría, si no, tampoco se estresen, pues que no, ahora cuál cojo, que si cojo este me va a quedar mal. Claro, van a cambiar las cifras, pero ahora por lo general tampoco es que sea un cambio tan drástico. No sé, antes aumentaba el 40%, ahora aumentó el 45%, cosas así. A la final las conclusiones van a tender a ser las mismas. Que eso es lo otro, más allá de las cifras que se calculan, porque pues ustedes se dieron cuenta, el tema de calcular las cifras, pues es algo sencillo. Es más, una empresa no necesita a un profesional para calcular las cifras. Sin ningún problema, un técnico, tecnólogo puede sacar las cifras. El tema es interpretarlas, las conclusiones, las recomendaciones que vienen de allí. ¿Alguna otra cosa o era solo eso, John? No, solo eso, profe, gracias. Vale, con gusto. No sé si en las otras empresas también pase, pero lo mismo. El que quieran coger está bien, pero ojo, eso sí, información de un año lo cogen del mismo informe, no es que se pongan que esto lo... Voy a tomar la información del 2017, que una parte la tome de un informe, que otra parte la tome de otro informe, porque ahí sí se les vuelve un revuelto, pues, y hasta de pronto les queda descuadrado el balance, ¿vale? En cuanto a las notas, también podemos coger las últimas, las notas de los últimos 3 años. Sí, en cuanto a las notas, pues tomen las notas de donde sacaron la información. ¿A qué voy? Tomé el informe de 2019 y de ese informe de 2019 tomé los datos de 2019, 18 y 17. Pues voy a ir principalmente a esas notas para esos años. Ahora, y creo que esto también les puede llegar a pasar, que a veces van a ver unas cuentas en cero, que en 2016 apareció una cuenta y en 2017 ya no apareció, también muchas veces por la transición a normas internacionales. Pero entonces, igual, ¿a ustedes qué es lo que les interesa de las notas? Mirar, esta cuenta la incluyo, esta la excluyo. Posiblemente van a tener que remitirse a dos notas, que las notas del 2019 y del 2016. Ejemplo, si tomé la información de 2019, 18 y 17 del informe de 2019, voy a tener que mirar esas notas. Y si la información de 2016 y 2015 la tomé del informe de 2016, tal vez tenga que ir a mirar esas notas. Listo, profe, gracias. Vale, y nuevamente, yo no me voy a... Y para que sepan cómo pues voy a calificar ese taller, yo no me voy a poner este equipo incluyó esta cuenta, este equipo no incluyó esta cuenta, este equipo lo tiene bien, este equipo lo tiene mal. Desde que haya una lógica, desde que sepan lo que están haciendo, está bien. Así el resultado sea distinto. Ojo, ¿no? Ya distinto. Si yo digo que voy a calcular una razón y cojo cuentas que nada que ver, pues como que tampoco. Pero desde que vaya en la lógica de la razón financiera, pues que estemos calculando, que alguien haya incluido, excluido alguna cuenta de las notas, está bien, desde que digan, no, nosotros excluimos esto porque consideramos que tal cosa, o decidimos dejar todo por esto. Que para mí es lo más interesante, más allá de la cifra, a diferencia del taller. El taller tiene muy pocas cuentas, muy puntuales, no tiene notas, por supuesto,
con el taller sí espero que todos tengan los mismos resultados. ¿Mm? Este sí ya es un ejercicio más académico que yo les decía. A veces uno cuando espera un resultado exacto, pues por lo general es muy académico el ejercicio. Si nos vamos a el ejercicio Bimbo, Colanta, Colombina, pues la empresa que sea, no vamos a obtener las mismas cifras, porque distintos analistas, aún dentro de la misma empresa, llegan a tener distintas posturas, y es un poco el trabajo de sentarse, mirar, bueno, qué es lo que vamos a presentar a la junta, usted opina esto, yo opino esto, cómo lo vamos a unificar. Puedo llegar a estar equivocado, pasa, y otra persona es la que me hace ver, no, sí, miércoles, yo tenía un cálculo mal, o al revés, yo les muestro, no, mire, usted está mal. Y es un poco lo que buscamos aquí, y ya después, primero están trabajando individualmente, pues en equipos, pero por empresa, y después vamos a hacer con esos resultados que obtuvieron un análisis de la industria. Pero vamos por partes. ¿Listo? Profe, Dime, Carla. tengo una pregunta. Lo que pasa es que en los informes de Nutresa Sí. hay, o sea, en el estado de situación financiera para el año 2018, 2017, 18 y 19 colocan nuevas cuentas que no tenían para el año 2015 y 2016. Sí. Yo puedo dejar los espacios en blanco en el consolidado que haga de los 5 años. Sí, es decisión de ustedes. Un poco lo que les decía ahorita, tal cual, por ejemplo, como le pasó a Carla, van a encontrarse con que hay unas cuentas que estaban antes y después están en blanco o no están, principalmente por la transición a normas internacionales, o al revés, que antes no estaban y después sí, porque aparecen nuevas cuentas, desaparecen otras, quedan unificadas. ¿Qué hago yo para hacer ese análisis horizontal, vertical? Una posibilidad es, como tú decías, pues bueno, en los años que está en cero, pues dejo esa cuenta en cero. Entonces muy posiblemente va a haber una situación del tipo, voy aquí a jugar, supongamos que es esta cuenta la que en estos años está en cero y aquí aparecen valores, pero entonces va a haber otra cuenta al revés, que después desaparece y en esos años tiene valores. Pueden encontrarse algo de ese tipo. Muchas veces, ok, yo puedo llegar a unificar estas dos cuentas. Si tiene sentido, ¿no? A veces es muy similar el nombre, a veces. O puedo dejarlas en cero y digo, no, esta parte del análisis, esta cuenta inicia en el año 2017, antes no estaba, o esta cuenta termina en el año 2016, antes no estaba, después no está. Ya depende cómo lo quieran manejar. A veces es claro en las notas, bueno, siempre es claro, pero a veces es claro a primera vista que ok, es que esta cuenta desaparece porque la incluyeron en esta otra cuenta, entonces las fusiono dentro de los estados financieros que voy a trabajar. A veces no es tan claro, a veces depende un poco del auditor, a veces tiene que ser uno muy contador para darse cuenta, para poder identificar. Y tal vez yo les dije, no sé, muchas veces hay temas muy contables para los que yo tengo que acudir a un contador, contadora, para que me solucione inquietudes, que a veces yo quedo como, oye, no sé qué pasó aquí con esta cuenta. ¿Por qué? Porque hay cosas de verdad que requiere un conocimiento más que financiero, muy contable. Aquí no nos vamos a ir a ese detalle. Seguramente en
contaduría y pues que ven cualquier cantidad de contabilidad 1, 2, 3, 4 de costos 1, 2, 3, ya ese tema sí importa muchísimo. Si estuviéramos en una clase de contabilidad, ya las preguntas serían de otro tipo. La cuenta, número tal, en qué cuenta se convierte a partir de tal año, cosas ya más teóricas pues que tienen que manejar los contadores, pero nosotros no. Siempre es bueno que tengan un amigo o amiga contadora para que les ayude con esos temas. A mí me han salvado de unas de verdad. Bueno, vamos a seguir entonces. Aquí sacamos las cifras de vertical, horizontal, de estado de situación financiera y estado de resultados. Listo el cálculo de esas cifras. Ahora nos vamos con las razones. Vamos a ir haciendo los cálculos, mirando la explicación, la interpretación. Esto sí es como cada quien lo quiera manejar. Yo acostumbro colocar las razones aquí debajo. ¿Por qué? Normalmente es, por decir algo, esta cuenta sobre esta cuenta. Y lo voy arrastrando y ya, me quedan las razones para cada año ahí debajito, pues. Pero si hay quienes les gusta colocarlo aquí enseguida del horizontal y el vertical, hay quienes colocan primero las razones, eso sí, como quieran. Vamos a empezar con las de liquidez. Eso ya lo vimos, la primera razón, bueno, les aclaro. Si ustedes leyeron Hitman o incluso otros autores, se van a encontrar con que hay muchísimas razones, no todos los autores colocan las mismas, y ustedes como analistas no necesariamente van a trabajar las mismas razones que trabajo yo, que trabaja otro compañero o compañera de ustedes. ¿Por qué? Yo aquí les coloco lo que a mi parecer son las principales razones. Habrá quien diga, no, yo también utilizo otra. De pronto, de todas las que yo les coloco, alguien dice, esta no me parece tan importante, no la voy a utilizar. O a veces pasa que calculamos todas las razones, pero ya para el análisis no utilizamos todas. No sé, hay algunas que de pronto es muy uniforme pues el resultado, no muestra una alerta, algo bueno, algo malo, muy neutro, y no la utiliza uno dentro del análisis. También es válido, no significa que yo tenga que comentar razón por razón. Entonces, como les decía, la primera es la razón corriente, o razón circulante, o cualquiera de los nombres que ven ahí dependiendo del texto, que no es más que activos corrientes sobre pasivos corrientes. Entonces yo me voy aquí a coger activo circulante o activo corriente sobre, ¿dónde tengo? Pasivo circulante. Y lo arrastro de ahí para allá. ¿Alguien sabe qué miramos con esa razón? ¿O no? Bueno. Bajo el supuesto de que la empresa se fuera a liquidar,
a acabar, miramos si la empresa está en capacidad de cubrir por lo menos las obligaciones de corto plazo, los pasivos corrientes, con sus activos más líquidos, con sus activos corrientes. Si los activos corrientes son menos que los pasivos corrientes, es decir, no alcanza a cubrir, esa razón va a dar un resultado inferior a 1. Si los activos corrientes fueran igual a los pasivos corrientes, el resultado sería exactamente igual a 1, o sea, a ras pues alcanza a cubrir. Y si tiene más activos corrientes que pasivos corrientes, es decir, alcanza a cubrir con algún excedente, la razón va a dar mayor que 1. Entonces, por lo general, uno dice que esa razón debe ser mayor que 1. Que un resultado de esa razón mayor a 1 muestra mejor liquidez. Pero ojo, nuevamente, depende de cómo funcione la industria en que estoy operando. Hay empresas que sin ningún problema trabajan con razón corriente por debajo de 1. Lo que les digo, eso es bajo el supuesto de que se va a liquidar la empresa ya, alcanza o no alcanza a cubrir los pasivos corrientes. ¿Ok? Luego seguimos con la prueba ácida, que deriva de esa razón corriente. Y es la misma razón corriente, pero antes de dividir por los pasivos corrientes, excluimos los inventarios. ¿Por qué? Bajo el supuesto de que no es tan fácil muchas veces convertir esos inventarios en efectivo. ¿De qué manera podría convertir los inventarios rápidamente en efectivo? Vendiéndolos muy barato, lo que ustedes ven, los outlets, las promociones. Entonces también o no lo convierto en efectivo, o si lo convierto en efectivo, muy seguramente muy por debajo de su costo. Entonces se excluye del análisis. Entonces los activos, ¿dónde lo tengo por acá? Menos los inventarios sobre el pasivo corriente. Y se llama prueba ácida justamente por eso, porque es un poco más fuerte esa medida. Por ejemplo, si nos vamos a año 2016, uno diría, no, alcanza a cubrir los pasivos corrientes. Pero si excluimos los inventarios ya no alcanza a cubrirlos. ¿Ok? ¿Van ahí o voy muy rápido? Creo que podrías dejarme ver, por favor, nuevamente la fórmula de la prueba ácida. Claro que sí. ¿Listo? Profe, ¿me puedes dejar ver la de razón corriente, por favor? Claro que sí.
Bueno, seguimos con el capital de trabajo. Y ahí les coloco en rojo introducción. Ya en el segundo corte, cuando empecemos a ver administración del capital de trabajo, una cosa es el capital de trabajo como razón financiera, que es lo que tenemos acá, y otra cosa es el cálculo real del capital de trabajo neto operativo. Son dos cosas diferentes. Tienen que ver con lo mismo, pero el cálculo del capital de trabajo implica más que activos corrientes menos pasivos corrientes. Como razón financiera está para darnos una idea. Voy a calcularla y ya les explico. ¿Qué es el capital de trabajo como razón financiera? Nos muestra cuánto dinero, eso ya no es en cálculo pues de razón, sino en dinero, cuánto dinero dispone la empresa o le falta como capital de trabajo, y va en concordancia con la razón corriente. Si la razón corriente es menor que una, quiere decir que los pasivos corrientes son mayores que los activos corrientes. Por consiguiente, mi capital de trabajo va a ser negativo. Asimismo, si mi razón corriente es mayor que 1, es porque tengo más activos corrientes que pasivos corrientes, y por consiguiente mi capital de trabajo va a ser mayor que 1. Ahí lo único que estoy haciendo es cuantificando cuánto le falta a la empresa pues para cubrir los pasivos corrientes, o cuánto le sobra y le queda disponible como capital de trabajo. Repito nuevamente, hasta aquí solamente como razón corriente. Ya en el segundo, cuando ampliemos el tema de capital de trabajo, se darán cuenta por qué les hacía esa aclaración. ¿Listo? Y esas son todas las de liquidez que yo utilizo. Si alguien quiere añadir otra, bien puede hacerlo. ¿Qué les va dando ese criterio de cuál utilizo, cuál no utilizo? La práctica, pues. Ya depende en la empresa, en el sector en el que estén, se darán cuenta. Hay algunas razones que son más importantes en ciertos sectores que en otro. Pero bueno, vamos a empezar con el índice de endeudamiento. Que tenemos pasivos totales sobre activos totales. Lo puedo dejar así, colocar como porcentaje, como quieran. Yo acostumbro colocarlo en porcentaje. ¿Qué medimos con ese índice de endeudamiento? Pues tenemos que activos igual a pasivo más patrimonio. Entonces queremos saber de esos activos que tenemos, qué tanto debemos.
muy seguramente si yo hiciera patrimonio sobre activo, me va a dar el restante 29%, 31%, lo que fuera. Porque entre el pasivo y el patrimonio pues se compone el 100% del activo. Por lo general se busca que el índice de endeudamiento sea bajo, pero una vez más ese bajo depende del modelo de negocio. Por ejemplo, ya para entrar a hacer un análisis completo de Cemex, yo tendría que saber la industria, pues, qué promedio de índice de endeudamiento maneja para poder decir Cemex está muy endeudado o está bien. Empezamos con el análisis de la empresa, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que revisar también la industria. ¿Qué puedo decir yo aquí de entrada? Pues se ve que año tras año va bajando ese índice de endeudamiento. Uno podría decir, ok, en ese momento no sé si sea alto o sea bajo, pero sé que van disminuyendo. Habría que ver qué pasó con 2020, que pues bueno, esa información todavía se demora un poquito. Ese es el índice de endeudamiento. Razón de cobertura de intereses. Profe, qué pena. Cuéntame. ¿Será que antes de que siga me podría dejar ver un momentico la fórmula de capital de trabajo? Es que no me está dando lo mismo. Claro que sí. Mientras miran, voy a ir por una botellita de agua, ya regreso. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Vale, Laura. ¿Puede dejar ver la fórmula de índice de endeudamiento? Claro que sí. ¿Listo? Bueno, razón cobertura de intereses. Eso que ustedes ven ahí, UAII, es utilidad antes de intereses e impuestos, dividido los intereses o gastos financieros. Entonces, este resultado de operación viene a ser la utilidad antes de intereses e impuestos. Yo estoy seguro que en contabilidad 1 o general, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, y en presupuesto vieron algo del tipo que está ventas menos costo de ventas igual utilidad bruta, luego resto los gastos de administración y venta y me da la utilidad operacional, luego resto los gastos financieros, sumo los otros ingresos o ingresos financieros, tengo la utilidad antes de impuestos, le resto los impuestos y la utilidad neta. ¿Qué pasa con Cemex en particular?
es una empresa que tiene muchísimo movimiento en el mercado financiero. Entonces, esperen, antes de... Hasta aquí, utilidad operacional. Pero después no solo tienen gastos financieros, tienen otros gastos, productos financieros neto, que en algunos casos son ingresos. Es decir, voy a asumir que son inversiones, productos financieros, igual resultados por instrumentos financieros, por fluctuación cambiaria, efecto del valor presente neto en activos y pasivos neto y otros, que si nosotros quisiéramos saber exactamente qué cogemos y qué no, pues tendríamos que irnos a las notas. En ese momento no me interesan las notas, pero tampoco me preocupa porque sé que la estructura financiera de las empresas que van a trabajar después de la utilidad operacional no es tan compleja como esta. Claro, tendrá gastos financieros, otros ingresos, por lo general tienen esas dos, si acaso tres, y ya, no tantas cuentas como esta. Si nos vamos al taller, como les digo, ese sí está sencillísimo. Esta utilidad operativa es la utilidad antes de impuestos e intereses. Ahí está clarito. Aquí están los impuestos, aquí están los intereses. Ok, esa es la utilidad que yo tengo antes de restarle impuestos e intereses. Sigo con el cálculo acá. Cojo ese resultado de operación que se me hizo. Dividido los gastos financieros. Pueden pasar dos cosas: o que los gastos financieros se muestren positivos y a la final se resten, o que como aquí los coloquen ya negativos, para indicar que se va a restar. Yo necesito el valor positivo. Entonces, puedo ir a fijarme que está en negativo y le coloco menos esa casilla, o de entrada, pues para no tener que preocuparme si los colocaron en positivo o en negativo, le pido el valor absoluto de esa operación. Resultado de operación sobre gastos financieros. ¿Qué voy a ver ahí? Primero, si con la utilidad que está generando el negocio hay para cubrir los gastos financieros o no. ¿Qué tanta proporción de esos gastos financieros que yo tengo está gastando pues la utilidad? Una cosa es que yo tengo estos gastos financieros, supongamos, bueno, está en miles de dólares, pero supongamos que está en pesos. No es lo mismo una empresa que tenga 1.240.000 pesos de gastos de intereses con una utilidad de 1.482.000, que una empresa que de pronto tenga estos mismos gastos de intereses, pero no sé, con una utilidad de 10 millones. Entonces, es normal encontrar en ese resultado cifras de 2, 5, 10, y a mayor número mucho mejor, porque significa que mientras más grande sea esta razón, es porque los intereses en proporción a esa utilidad operacional son muy pequeños, más allá del valor. Miro la proporción de los intereses frente a esa utilidad. Si yo tengo un resultado por debajo de 1, es porque tuve cualquier utilidad, la que sea,
y tuve más gastos financieros que la misma utilidad operacional. No sé, pude tener una utilidad de 10 millones, pero tengo 11 millones de gastos financieros. Ya ahí llego a utilidad antes de impuestos negativa. Así el resultado de la operación hubiera sido maravilloso. Por encima de 1, pues ya indica que tengo más utilidad operacional que gastos financieros, pero igual cercano a 1 tengo gastos financieros muy cercanos a la utilidad operativa y ahí lo pueden evidenciar. Ve que se me hizo muy cercano. Claro, por ejemplo aquí ya tengo un resultado de 2, ok, por lo menos es del doble. Ve que se me... Noten que tuve aquí 1.482.000, aquí 1.436.000, incluso tuve menor utilidad operativa, pero con los gastos financieros, es que aquí estos gastos financieros casi que se comen toda la utilidad. Eso también es importante. Eso también es importante dentro del análisis que uno hace de la estructura financiera. Aquí no más adelante, pero les decía, pues sí, no hay una fórmula exacta pues para decir tanto por ciento debe ser aporte de los socios, tanto por ciento debe ser pasivo, pero sí o sí es una alerta o una alerta o un buen indicador. Esa es la razón de cobertura de intereses. Ahí supongo que ahorita me van a preguntar por la fórmula y la voy colocando de una vez. No sé si hasta el momento hay preguntas. No, bueno. Por ejemplo, muchas empresas en esta época de pandemia, bueno, las que todavía tenían puertas abiertas con entidades financieras, porque asimismo muchas se les cerraron las puertas, pero muchas empresas en esta época de pandemia debieron disminuir esa razón de cobertura de intereses de una forma impresionante por dos causas. Uno, su resultado de operación disminuyó, y dos, si se endeudaron, sus gastos financieros incrementaron. Claro, estamos hablando de algo atípico y vuelvo y digo, no me puedo quedar solo con los resultados que obtengo de la empresa, es lo primero, debo ver la industria, ver qué está sucediendo en la economía, pues. Listo. Vamos ahora con la razón deuda capital. Por ejemplo, y les confieso, yo no utilizaba esa razón hasta hace poco, que con un cliente requería, y yo bueno, que iba a calcularla, nunca la había utilizado. Son de las cosas que les digo, ya ustedes se irán dando cuenta cuáles sí, cuáles no. Pasivo a largo plazo sobre capital contable o aporte de los socios. Listo. ¿Qué estoy mirando ahí? De los aportes de los socios, que tanto se encuentra comprometido con la empresa. Y comprometido con la empresa, se toman los pasivos a largo plazo. Usualmente los pasivos de corto plazo
eh, aparte de proveedores, de impuestos por pagar, pero hablando de obligaciones financieras, usualmente son contingencias, son para la operación de corto plazo. ¿Mm? Ya cuando veamos capital de trabajo veremos otras razones por las que uno se endeuda a corto plazo o a largo plazo. ¿Mm? Depende si las ventas son estáticas, son cíclicas, todas esas cosas. Y a largo plazo, usualmente la empresa se endeuda para temas estratégicos. ¿Mm? Ejemplo, la construcción de un centro comercial. Bueno, es algo que se vaya a recuperar el dinero prontamente. Usualmente son pasivos de largo plazo. Y en ese sentido, como se asemeja, se asocia el pasivo de largo plazo con la estrategia, los planes de la empresa, por eso se mira ese pasivo contra el capital. Los socios tienen tanto, a largo plazo se ve tanto. Si nos vemos en estos años, no, o sea, no hay riesgo pues de que los socios pudieran retirar recursos, disminuir el capital contable, no. Ojo, no ando diciendo que se deba hacer, ¿no? Pero es un poco lo que uno mira, ok, aquí en estos años tal vez sí, ¿por qué? Si esto me da mayor al 100%, significa que tengo más pasivos a largo plazo que el mismo capital contable. Si me da menos del 100%, tengo más capital contable que los pasivos a largo plazo. ¿Hasta ahí van todos? ¿Todas? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Ahora nos vamos con las de rentabilidad. Y aquí nos vamos a meter con el margen neto operativo, que perdón, este es bruto. Se me fue ahí repetido el operativo. Bueno, neto, operativo y bruto. Después lo corrijo, pero por lo pronto. ¿Cómo se calculan esos márgenes neto, operativo y bruto? La respectiva utilidad, neta, operativa o bruta, sobre las ventas. Margen neto. Entonces me voy con la utilidad neta. Puesto utilidad neta. Aquí está. Igual, de ahí para abajo ya tiene que ver con tema de largo plazo del tercer corte. Utilidad neta sobre las ventas. Esta utilidad operativa, el resultado de operación que teníamos, sobre las ventas. Y utilidad bruta sobre las ventas. ¿Qué es común encontrarse en estos resultados? Primero, si lo miro en este orden, neto operativo bruto, que efectivamente vaya aumentando el margen. O en vía contraria, si lo mirara bruto operativo neto, que el margen vaya disminuyendo. Normalmente vendí
a un costo, tuve una utilidad, el margen que sea, independientemente si fuera 33, 50, 20, el margen que sea lo tuve. Resto los gastos administrativos operativos, llego al margen operativo, algo más pequeño, independientemente que fuera 10 o lo que fuera. Le resto los gastos financieros, llego a algo más pequeño. Hasta ahí tenemos un comportamiento normal. ¿Qué pasa en ocasiones y qué detecta uno? Hay veces que el margen neto es mayor que el margen operativo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué puede pasar? Llegan a una utilidad operativa, pero la utilidad real de la empresa deriva pues de operaciones en el mercado financiero, de otros ingresos, venta de algunos activos que no eran la razón social de la empresa. No está mal tener un margen neto alto, pero sí está mal que tenga un margen operativo más pequeño que el margen neto, por lo que les digo. Ahora, ¿qué tanto disminuye? Igual depende de la operación de la empresa, del sector, de todo eso. ¿Qué podemos encontrar aquí, por ejemplo? Uno dice, no sé, estos en promedio son constantes, 33, 35, 34, 32, no sé, entre 32 y 35 se mueve el margen bruto, lo cual para mí es normal, y más si hablamos de una empresa con operaciones internacionales por tema de tasa de cambio, sin ningún problema puede oscilar el margen bruto. Casi siempre el margen es constante, si habla el margen bruto, pero está bien que oscile un poquito. ¿Por qué es constante? Ustedes no se van a comercializar lápices, los compran a 100 pesos, los venden a 500 por decir algo, y ya, siempre va a ser ese su margen bruto. Que les subieron el precio y ya no se los venden a 100 sino a 150, igual ustedes lo suben. ¿Qué pasa cuando hay cambios bruscos en el margen bruto? Uno puede sospechar hubo cambio de proveedor, hay sobrecostos en la producción y entonces entra uno a revisar todo el proceso productivo, desde que hayan más mermas, y puede ser un tema de, no es que la máquina ahora rinde menos, produce más mermas, y puede que de eso la sugerencia que salga sea, tenemos que cambiar las máquinas que se están usando en producción. Pero ojo, son sospechas, ¿no? Uno hace la recomendación, encontramos que el margen bruto disminuyó drásticamente de un año a otro, consideramos que existe tal posibilidad, sugerimos revisar aspectos de producción, a menos que yo ya tuviera la certeza, vuelvo y digo, no sé, que soy el financiero dentro de la empresa, o soy un auditor, pues, y tengo acceso a toda la información, y puedo entrar a reunirme con el gerente de producción, con el financiero, entrar a la planta, revisar. Por lo pronto nosotros jugamos, pues vamos a jugar con muchos supuestos, como ese. Pero bueno, aquí el margen bruto constante. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe, una pregunta. ¿Cuál fue el que se tomó para margen operativo? El resultado de operación. Pues aquí, para margen bruto, utilidad bruta. Para margen operativo, utilidad operativa. Para margen neto, utilidad neta. Todas sobre ventas. Profe, para Dime. margen bruto, ¿cuál fue la que utilizaste? Mira, la utilidad bruta.
Gracias, profe. Con gusto. ¿Qué pasa con el margen operativo? Bueno, yo diría que ese tiene cambios más bruscos, del 10 al 13, 11, 10, 8. Pero en general, listo, estaba en el 10, subí al 13 y de ahí en adelante, si se dan cuenta, va bajando todos los años. No sé en cuánto haya quedado 2020. ¿Qué es lo que afecta el margen operativo? Ya no son los costos de ventas, son los gastos administrativos, los gastos de ventas, depreciaciones, salarios. Entonces ahí uno entra a revisar, no sé, hubo incrementos muy altos de salario, se contrató mucho personal, hay muchos activos que se están depreciando. Tiene que entrar uno a revisar esos temas. Y aun cuando aquí va disminuyendo, aquí el margen neto, ese sí pasó del 1 al 6% prácticamente, y luego el 6.5%, bueno, ya después 4, 1, 3, aquí claramente tuvo que haber operaciones en el mercado financiero, listo, se cumple. Fíjense que estoy combinando un poco razones con horizontal y vertical, y eso es otra cosa, ¿no? Yo no puedo, listo, primero vertical, luego horizontal, luego razones, va todo muy de la mano. Si me voy a mirar las razones, solo razones de este año, por ejemplo, yo digo, no, sí, se cumple, que 35, 13, 5, 9, sí, pero lo voy a mirar también con los otros años. La relación de una con otra, en fin. Aquí sí o sí tuvo que haber operaciones en el mercado financiero, otros ingresos por productos financieros, lo que sea, que me hicieran subir este margen neto del 0,9 al 5,9, porque listo, el operativo pudo ayudar a que subiera un poco, del 10 al 13, listo, que hubiera subido al 4%, si fuera solo por el margen operativo. Pero no, subió más, entonces tengo que entrar a revisar qué otros ingresos tuvo. Y aquí sí, sin pensarlo, si del 13 se me baja al 11 y aquí del 6 se sube al 6,5, nuevamente sigo con operaciones en el mercado financiero. Que no es la idea, pero tampoco está mal si yo veo que miércoles el negocio, hay algo en el negocio que no está bien, pero de alguna forma puedo ayudar a rescatar algo de utilidad en el mercado financiero, listo. A corto plazo, bien, pero a largo plazo yo tengo que revisar qué es lo que está sucediendo con el negocio, porque no puedo depender, un negocio que no es financiero, no puedo permitir que todo el resultado del negocio dependa del mercado financiero. Distinto que estuviéramos hablando de una comisionista, de un banco, de un fondo de inversiones, pero no estamos hablando de ese tipo de empresa. O sencillo, o cámbiese de negocio y deje el cemento y dedíquese al mercado financiero. Son cosas que uno revisa ahí. ¿Hasta ahí bien? ¿Profe, me deja ver la fórmula de margen bruto? ¿Margen bruto? Listo. Acuérdense, este es bruto, que bueno, se me fue ahí mal y me acabo de dar cuenta, qué oso. Vámonos con otras comunes, que son la rentabilidad de los activos y la rentabilidad del patrimonio. Primero,
Así como respecto al capital de trabajo, les decía, una cosa es el capital de trabajo como razón financiera, que fue lo que calculamos, y otra cosa es como cifra real de cuál es el capital de trabajo y el análisis completo que uno hace del capital de trabajo. Así mismo pasa con la rentabilidad de los activos. Una cosa es mi rentabilidad de los activos como razón financiera, lo que yo hago acá, y ese es el que vamos a usar ahorita. Y otra cosa, la rentabilidad sobre activos que yo utilizo para temas de comparar con el costo de capital, con el valor de la compañía, temas ya un poco más de valoración que de razón financiera. Pero ¿por qué se los pongo? Porque en algunos libros solo se habla de este, en otros libros solo se habla de este, en algunos sí se mencionan los dos y se hace la diferencia. Entonces, si yo de pronto les hablo solo de este y llegan ustedes a un texto y, ay, pero el profe nos dijo que no nos mencionó esta, o al revés, si les digo utilicemos esta y llegan a un libro y, ay, no, yo encontré fue esta, que les quede claro. Por supuesto, ambas tienen ventajas, desventajas. Nosotros siempre vamos a poder calcular esa razón, utilidad neta sobre activos totales. Pero no siempre vamos a poder calcular esta. ¿Por qué? Uno, no siempre conocemos la tasa impositiva. Y dos, no siempre sabemos con exactitud qué activos corresponden a la operación y cuáles no. Claro, ya si tenemos las notas, si podemos preguntar, porque incluso a veces de las notas salen dudas como este sí o este no. Ahí hay que hacer una discriminación entre los activos operativos y los no operativos. Una reorganización de la información, ya no estamos hablando de activos corrientes, fijos, otros activos, sino operativos y no operativos. Si yo tengo solo los estados financieros y no tengo contacto con la empresa, no va a poder hacer esa diferenciación. Ahora, respecto a la tasa impositiva, para que lo sepan. Voy a empezar por esto de acá. Usualmente, yo tuve mi utilidad antes de impuestos y mi tasa impositiva es del 30%, 33%, lo que sea. Lo que hacemos es multiplicar esa utilidad antes de impuesto por la tasa impositiva. Tenemos el impuesto, se lo restamos y la utilidad neta. Entonces lo que uno haría muchas veces sería llegar y quiero saber cuál es la tasa impositiva. Hago esta división y ok, mi tasa impositiva es 34%. Puede que sí, puede que no. En este ejercicio académico, sí. Pero Bimbo, Nutresa, Colombina, Cemex, Colanta, todas esas definitivamente no. A veces se van a encontrar con, ejemplo, utilidad antes de impuestos 1 millón, impuestos 1 millón. Y uno queda como tasa impositiva del 100%. O incluso utilidad de 1 millón, impuesto 100, tasa impositiva del 1%. No sale la tasa impositiva de dividir los impuestos entre la utilidad antes de impuestos, para que les quede claro. En las notas sí aparece la tasa impositiva, pero ¿por qué pasa eso? Siempre, todos los años hay ajustes contables que realizan las empresas y dentro de esos ajustes algunos se les debe aplicar tasa impositiva, a otros no. De ahí que el impuesto que esté reflejado en el estado de resultados a veces sea mayor o a veces menor que lo que resultaría de la utilidad antes de impuestos multiplicado por la tasa impositiva. Entonces, como razón vamos a utilizar
utilidad neta sobre activos totales. ¿Qué me va a mostrar esa razón? ¿Qué tanto me están rentando mis activos? La empresa tiene una inversión, ya sea por parte de los socios, por parte de pasivos, tiene una inversión con un costo, llámese los intereses sobre la deuda o el costo del patrimonio que cada accionista asume. ¿En qué se colocan esos recursos? En los activos, independientemente de cuáles activos. ¿Qué se espera? Pues que si yo tengo un costo por esos recursos y los estoy colocando en activos, pues yo espero que esos activos me renten más que lo que me cuestan mis recursos. Por lo pronto, eso es lo que me están rentando los activos, que a mi parecer es muy poquito. O sea, hasta un CDT renta más, pero bueno. Nos vamos con el ROE, la rentabilidad del patrimonio. Que igual, utilidad neta sobre capital total, sobre patrimonio. ¿Qué miramos acá? Que tanto está rentando el patrimonio. ¿Por qué les coloco introducción? Porque igual, si uno va, y más adelante lo vamos a ver, si uno va a desglosar el ROE, una parte es la rentabilidad de los activos, bueno, ese es el tema que sigue, pero ese ROE se llega a desglosar y lo que rentan los accionistas se puede dividir entre la rotación de los activos, la rentabilidad de los activos. Eso lo vemos después. Por lo pronto, como razón, utilidad neta sobre patrimonio. Sí. Un momento. 24, 38. Y sí o sí se espera que el ROE sea mayor que el ROA. Así sea bajito, pero se espera que sea mayor. Ya cuando entremos a desglosar el ROE y todo eso, les profundizo un poco más, pero eso es lo que se espera. Antes de seguir con las razones de actividad o de operación, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Profe, sí, en el caso de que esos porcentajes sean negativos, no sé si se puedan dar, ¿qué significaría en este caso? Ok. Voy a referirme respecto a todos los de rentabilidad. ¿Puede dar negativo? Sí. ¿Cuándo me va a dar negativo? Cuando tenga utilidad negativa. Ahí sí ya no estoy mirando, a diferencia de la razón de cobertura de intereses, que en algunos casos los coloca negativo, en otros positivo. Entonces
debo tener en cuenta el signo para colocarlo, no colocarlo, que para quitar ese problema lo coloqué en valor absoluto, solo en esa razón. Aquí sí puede dar negativo si yo tengo una utilidad negativa, independientemente sobre la cifra que la divida, activo, patrimonio, ventas, pues el resultado va a ser negativo. ¿Qué me muestra un resultado negativo en esas razones de rentabilidad? Primero, pues que se está perdiendo. Vamos a suponer, bueno, voy a colocarle aquí menos 123,348, y ahorita lo cambio. Supongamos que ahí fue negativo. Tengo un margen neto negativo, tengo un ROA negativo, tengo un ROE negativo, y todas las razones de rentabilidad que calculé con esa utilidad. Igual, supongamos que tuve una utilidad bruta negativa. Tuve un margen bruto negativo. Casi que seguro no van a encontrar un margen bruto negativo. No puedo asegurarles que nunca, pero si yo llegara a encontrar un margen bruto negativo sería muy preocupante. O sea, es una cosa como que estoy comprando los esferos a 100 pesos y los estoy vendiendo a 90 pesos, una cosa así. Y tal cual eso es lo que representaría un margen bruto negativo, mayor costo de venta que el valor de las ventas. Pero sí se pueden dar, así como aquí me muestra en valores positivos qué tanto está ganando, cómo se comporta. Caso contrario me mostraría qué tanto está perdiendo. Se puede dar, sí, hay empresas, no, pues sí, año tras año, negativo, 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 no, como que pues ¿para qué siguen? Pues habría que revisar qué es lo que pasa, pero de manera sencilla, ¿para qué siguen si todos los años pérdida, pérdida, pérdida? Ya distinto cuando, no sé, aquí positivo, positivo, voy a poner, no sé, menos 1%, negativo, positivo, positivo, entra uno a mirar como qué es lo que pasa en este año. Yo, claro, lo primero que tengo que decir, 2017 fue un año de pérdidas a diferencia de los otros años, algo atípico. Tengo que entrar a revisar qué pasa con la compañía, noticias, si las hay, decisiones que haya tomado. Ok, hizo una inversión grandísima, estaba aperturando una planta, se justifica esa utilidad negativa que ya después se ve compensada. Una cosa es como un valor atípico y otra que no, todos los años pérdida, 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 independientemente de la que fuera. Uno no, pues no, no siga, pues no así tan, uno no va a colocar así, no, mejor no siga, una forma pues como folclórica de decirlo. ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Vale. Nos vamos con las razones de actividad. Y tenemos, bueno, la rotación, todas estas son rotación, cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar. Ojo, ese cuentas por pagar hace referencia puntualmente a proveedores. Porque les digo, ustedes encontrarán en sus estados financieros algo así como cuentas por pagar a proveedores y otras neto, una cosa así, que contempla proveedores y otras cuentas por pagar tal cual. Nos interesan los proveedores y los activos. Independientemente de la razón que yo esté calculando, ¿qué me va a mostrar? ¿Qué tantas veces en el periodo, en este caso estamos hablando de estados financieros anuales, entonces qué tantas veces en el año
rota esa cuenta, qué tanto movimiento. Empecemos por esto. Ventas sobre cuentas por ejemplo, aquí en clientes neto de estimaciones por incobrables, ¿qué es lo que están colocando ahí? Tengo un valor de cuentas por cobrar. Tengo unas que, mejor dicho, ya uno dice, no, ese cliente no va a pagar. Tiene uno que provisionarlo, eso lo debieron ver en contabilidad. El efecto neto es esas cuentas por cobrar menos las provisiones. Me muestra pues lo que realmente espera la empresa recuperar. Ya vamos a profundizar un poco en lo que significa cada uno. Pues no, lo que significa cada uno, no la interpretación. De ejemplo, 1,9 veces en el año, 2,1, 2,1, en promedio 2 veces al año, pues. Inventario, costo de ventas sobre inventario. Igual, yo necesito el valor de costo de ventas sin ese signo negativo. O se lo quito con el menos o con el valor absoluto. Nuevamente, ¿qué incluye ese inventario netos? Devoluciones, provisiones también, en fin, igual el inventario, un poquito más de 2,1, 2,3. Seguimos con las cuentas por pagar, que son compras sobre cuentas por pagar. Compras no aparecen en los estados financieros. No aparece en el estado de situación financiera, no aparece en el estado de resultados. Es algo que yo tendría que calcular, o pues tener la información fuera de los estados financieros. Podría llegar a estar en las notas. Tal vez no. Porque, ojo, lo que yo le debo a los proveedores, ¿dónde está? Que además ahí no lo tengo. Ahí no lo tengo, Dios. Además no lo tengo en ese en particular, pero si lo tuviera, lo que yo le debo a los proveedores no significa que eso fue lo que compré. Yo pude haber comprado 1.000 millones, pagué 300 y debo solo 700. O al revés, puede que haya comprado menos y les estoy debiendo más a mis proveedores por cuentas pasadas. ¿Cómo puedo yo calcular esas compras? Vamos a suponer que yo tengo un inventario inicial. Y yo realicé unas compras. Eso quiere decir que tengo un inventario disponible para vender.
Si yo le resto lo que vendí, pues voy a tener como resultado un inventario final. Tengo esos datos, tengo el inventario inicial, tengo las ventas y tengo el inventario final. Puedo saber de cuánto fueron las compras. Claro, habría que ver exactamente en las notas qué incluyo, qué excluyo, pero vamos a trabajar con la información que tenemos disponible. Entonces, mis compras, se los anoto aquí, sería igual, ahí lo único que tengo que hacer es despejar. Tengo un inventario final menos un inventario inicial más unas ventas. En el año 2015, este es mi inventario final. No tengo el inventario inicial para 2015. Es el único año para el que no podría calcular. En 2016, este es el inventario final. Pero el inventario con el que terminé en 2015 viene a ser el inventario con el que empecé 2016. Es decir, para 2016, este es mi inventario final, este es mi inventario inicial. ¿Listo? Ya tengo esto de aquí, inventario final, inventario inicial. Las ventas, pero ojo, que estamos hablando de compras y de inventario al costo, no al precio que yo vendí, al costo. Los inventarios se registran al costo y las compras también. Eso quiere decir que yo voy a tener en cuenta mis ventas al costo de ventas, es decir, esto de aquí es lo que va a tomar como ventas. Voy a hallar las compras para cada uno aquí abajo, excepto para el 2015. Entonces tengo inventario final, este de acá, menos inventario inicial, más ventas, pero como ahí está con menos, le voy a colocar aquí el menos para que se vaya ese signo negativo de ahí. Ojo, les aclaro y anótenlo muy bien. Coloqué aquí menos, por lo que aquí está menos y lo necesito más. Pero en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sumándole ese costo de ventas. ¿Listo? Y tengo mis compras de cada uno de esos años. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno. Profe, ¿en esa fórmula se puede usar el de valor absoluto también? En vez de poner el signo negativo. Sí y no. Si yo voy a colocar el absoluto, debo tener en cuenta que el absoluto no es para toda la fórmula, sino únicamente para el costo de ventas y que lo estoy sumando. ¿Qué tendría que hacer? Colocar aquí más valor absoluto del costo de ventas. Solo en esa parte. Que ya sé que independientemente si el costo de ventas está con menos o con más, siempre me lo va a sumar. No a toda la fórmula, solo a esa parte. ¿Listo? Tengo mis compras para esos años. Pero, cuéntame. ¿Me dejarías ver nuevamente la última fórmula? Es que no me da el mismo resultado. Listo, ya te la dejo ver. Solo déjame ver una cosita aquí. Ok. Qué balance tan raro, no me pone
proveedores, solo pasivo total, mantenidos para su venta, pasivos circulantes, no me discrimina. No vamos a calcular esta razón acá, por lo que no tengo cuentas por pagar. ¿Qué tendría que hacer? Irme a las notas y ver cuánto se le debe a proveedores cada año. Vamos a dejar esa razón sin calcular. Pero ya teniendo el valor de compras, no es más que compras sobre cuentas por pagar. Listo, Pepe, gracias. ¿Listo? Vale. ¿Alguien iba a decir algo más? Bueno. Por ejemplo, aquí sí tengo la cuenta de proveedores en el taller, ahí puedo calcular la razón de cuentas por pagar, calculando las compras. Listo. Esperen antes de... Rotación de los activos, ventas sobre activos totales. Okay. Aquí les anoto. Y tengo la rotación de activos. ¿Qué pasa con estas rotaciones? Y vamos a lo que está del lado del activo. Cuentas por cobrar, inventario y activos. Se espera que tengan la mayor rotación posible. Es decir, una rotación de cuentas por cobrar alta me indica que se está cobrando a los clientes varias veces en el año. En promedio, ¿no? Siempre hay unos que pagan, no sé, a 60, otros a 90, otros de contado, otros a 180 días, pero en promedio, eso es lo que nos muestra la rotación de cuentas por cobrar. Aquí uno podría decir, en promedio, Cemex cobra 2 veces en el año a los clientes no más. Hay que ver el tipo de contratos. Igual el inventario. ¿Qué tanto está rotando ese inventario? Se espera que entre, salga, que realice ventas seguido. Uno aquí diría casi que yo hasta pensaría de pronto, no sé, le pagan casi a contado pero realiza pocas ventas en el año. Claro, no es el caso de Cemex, pero es un poco lo que uno podría decir con esas razones de cuentas por cobrar, inventario tan bajitas y tan similares. Bueno, de cuentas por pagar todavía no. De activos igual.
Eh, Ventas sobre activos totales. Se espera que la rotación sea más alta, es decir, que los activos que yo tengo en la empresa me generen más ventas. Si yo tengo una rotación tan bajita, hay uno lo que mira es para el volumen de activos que tengo, no se están generando muchas ventas. Y de hecho va un poco acorde con la rotación de cuentas por cobrar y de inventario, que uno dice, yo con esto digo, pues no están vendiendo poco, se podría decir que lo cobran seguido, pero para hacer tan pocas ventas, pues eso es lo que están cobrando. Y en la rotación de activos digo, pues efectivamente tienen muchos activos para esas ventas. Y ojo, la solución no es, entonces voy a salir de los activos. No, ¿cómo incremento las ventas? Claro, en algunos casos hay que salir de los activos, pero así de entrada uno dice, ese nivel de ventas está mal. ¿Qué pasa con la rotación de cuentas por pagar? Hagan de cuenta que la calculamos. Pasa todo lo contrario, uno espera que sea más baja, es decir, que uno le pague menos frecuente a los proveedores, pero ojo, no estoy hablando de incumplir, de que en las negociaciones que se hacen uno logre el mayor plazo posible, y lo vamos a profundizar cuando trabajemos el capital de trabajo. Una cosa es que dentro de la negociación yo logré que me dejaran pagar en 6 meses y pagué cumplido, a que no, me dejaron pagar en 3 meses y como el profe dijo que nos demoráramos, pagué tarde. No, ojo, cumplidos, pero siempre procurando el mayor plazo. Esas son las razones. Análisis horizontal, vertical. Ya en el taller pueden calcular rotación de cuentas por pagar. No me fijé en su momento que no tenía cuentas por pagar, no hay explícito, de seguro en las notas sí está. Del taller, ¿qué les pido? Realice un análisis horizontal, vertical, razones financieras que considere pertinentes. Si ustedes llegaran a encontrar que hay una razón que no se puede calcular o varias, que a veces pasa, pues ya, o sea, no se maten la cabeza que no, esta razón tengo que sacarla, y si no hay una cuenta, pues ¿qué hago? No la puedo calcular. Así como acá, con la información que tengo disponible, no puedo hallar la rotación de cuentas por pagar. Asimismo, acá, si ustedes ven una razón que no se puede, pues no se pudo y ya. Yo les iba haciendo los cálculos y mostrando más o menos como el tipo de análisis que uno puede sacar. Y lo que les dije, calcular las cifras es lo de menos. Quiero que revisen, hagan un análisis, está bien, está mal la empresa, nos generó una inquietud esta cuenta, pensamos que puede ser eso, un poco lo que yo les decía, uno empieza a sospechar de producción, de los salarios. Claro, ya para entrar a decir con certeza lo que pasa es que la empresa está pagando salarios muy altos, es porque uno revisó esa información en detalle, pero un primer acercamiento es eso. Es bastante corto este estado de situación financiera y este estado de resultados, por lo mismo que es el primero que hacen, al menos conmigo. Ya después le vamos aumentando complejidad. Tienen preguntas, igual en equipos, me lo envían al correo. ¿Para cuándo es ese taller, profe? Para el martes. Ok. ¿Sí? Listo. Profe, una pregunta. ¿A qué Bueno. se refiere cuando habla de tasa impositiva del 34%? Lo que pagan de impuestos, la tasa de impuestos.
por ahí les hablo de eso, o no, en el cálculo que hice. Es la tasa de impuestos sobre utilidades, que todo eso iba a resaltar que si ustedes tienen los estados financieros, ojo con el error que uno a veces comete de, ay, quiero saber cuánto es la tasa de impuestos, entonces hago esto sobre esto. Les hice la aclaración. En este ejercicio les va a coincidir porque yo no tengo en este ejercicio ajustes contables del tipo, el año siguiente se tuvo que realizar este ajuste que implicaba impuestos, que no implicaba impuestos, deducible de impuestos. No. Aquí estoy asumiendo la operación normal de la empresa sin ajustes contables año tras año. Pero en la información que ustedes van a trabajar de Bimbo, Nutresa, Colombina, sí, y eso sí con seguridad, hay ajustes contables año tras año. Entonces no se pongan a calcular la tasa de impuestos de esa manera. Si la llegaran a requerir, váyanse a las notas. Usualmente en las notas hay una parte en que dicen la tasa de impuestos es de tanto por ciento. Pero pues realmente para las razones que vimos no la necesitan. ¿Listo? Bueno, pues eso sería todo por hoy. Cualquier cosa me escriben y bueno, nos vemos el martes. Profe, una última preguntita. Dime, Laura. ¿El taller hasta qué hora hay plazo de enviarlo? Antes de la clase. Ahora yo cuando les envíe el link del video les confirmo, pero pues sí, el martes tenemos clase a las 4, ¿cierto? Sí, a más tardar a las 4. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Bueno, Dios los bendiga, nos vemos el martes. Gracias, profe. Vale, Gracias, profe. Hasta luego. con gusto.